Los niños de aquella época sí que teníamos peculiaridades un poco intrínsecas del momento. A los niños no se les daba la importancia que se les da ahora en la familia. A ver, la importancia, es decir, no se les atendía tanto. Y entonces, pues nos dejaban bastante de lado. Aquel golf que no era como el golf actual, el golf era no había más que cursillos, no había clases particulares, los que podían permitirse las clases particulares eran unos potentados en aquella época, claro. Entonces nos apuntábamos ya con 10, 11 años a hacer los cursillos. Mientras tanto lo que hacíamos era llevar los palos a nuestros padres, que era la manera de aprender que teníamos todos. Pero bueno, la verdad es que nos sirvió también mucho y nos hizo ver las caídas, nos hacía ver cómo algunas personas te decían apártate de aquí. Yo tuve en ese sentido un comienzo un poco duro porque mi padre lo que me hacía es hacer de caddy, o sea, yo era el caddy. Y cuando con sus amigos pues se me ocurría coger un palo y hacer un swing, me caía una bronca, aquello lo vas a estropear el palo a mi amigo y tal, bueno. Aquello era tremendo, y no podía hacer nada. Y aquello yo creo que mi padre lo hacía de una forma intencionada, porque aquello era como un furor. Salí al mundo del golf, salí como un león enjaulado, con un apetito bárbaro. Entonces ya desde el que me pusieron la primera clase, pues aquello, el progreso fue fantástico, pero porque ya llevaba rumiando. Jugaba ya al golf con las escobas que había para limpiar las piscinas. Nosotros nunca jugábamos con nuestros padres salían al campo con los caddies, nosotros en el hueco que nos dejaban salíamos los pequeños y los campeonatos infantiles nos los llevaban a la base americana normalmente. También teníamos que jugar en invierno los campeonatos infantiles con pasamontañas y piedras en los bolsillos, porque ya sabéis que nos adorna este magnífico cierzo en nuestro club y que desde luego somos gente curtida también en el campo de golf. Los padres, pues sí, la escuela fue muy interesante, pero los padres tampoco se volcaban mucho. Y yo creo de una forma muy acertada, porque no estaban muy pendientes de lo que hacía su hijo, si ganaba o no ganaba, o si era no sé qué. O sea, no había ni premios ni castigos tampoco. O sea, es decir, pues si ganaba, pues qué bien, y si no ganaba, pues también. Lo que yo creo que se ponderaba mucho, yo tengo esa percepción, era la deportividad. Es decir, que tú salieras a jugar un campeonato y que sobre todo supieras valorar y reconocer felicitar al campeón y comportarte bien. Y eso creo que se premiaba mucho más que la copa. Los niños aprendíamos, muchos de nosotros, llevándole los palos a nuestros padres y tirando bolas por el campo cuando dejaban una bola y le dabas, o te escapabas de la piscina, ibas al campo de prácticas y cogías un palo, porque tú no tenías palos, lógicamente, y no cogieras los palos de tu padre, porque como cogieras los palos de tu padre y se enterara, bueno, poco más. Ahora estás deseando que tu hijo juegue al golf, que le dejes unos palos, que le dejes los tuyos, o que le compres unos, o que quieres clases, pues vamos a hacer unas clases. No tiene nada que ver. Te dabas unas clases, pero tampoco tenías un interés tremendo en ser allí campeón de España ni cosas de este tipo, ¿no? Y ahora lo que ves es que verdaderamente los chavales los preparan muy bien, los miman, los cuidan y verdaderamente les saben sacar, ahora a cualquier chaval le sacan un rendimiento tremendo, tremendo. No sé si obsesionante como algunos, como los padres que van a jugar jugar al niño al fútbol y todos son Messis, ¿no? Pero sí, luego las imágenes de Severiano, Ballesteros, ahora de Jon Rahm, también han hecho mucho, porque bueno, Severiano fue un impulsor del golf, porque hasta él, bueno, pues había torneos, pero no era una cosa muy que se viera por ningún lado, ¿no? Los tres primeros profesores que yo conocí aquí en la Peñaza, era Victoriano Tapia, Tato, Vicente Ballesteros y luego Pablo García. Pablo me acuerdo que venía de la mili, estaba haciendo la mili aquí, apareció por aquí y ya lo ficharon, ¿no? Y Vicente, pues bueno, tenía toda la historia de atrás, de toda la familia y estas cosas. Y Tato, pues Tato era de la familia también, era de aquí, de casa, es que era como el jugador de toda la vida, ¿no? Ya en la base americana y luego aquí. Muchos de estos profesores que estaban en la base americana hacían la mili en aviación, porque sabían que había un campo de golf aquí y entonces por la tarde pues se sacaban un dinero en clases y esas cosas. Y bueno, ninguno logró hacer que yo hiciera un swing despacio,
ni que yo jugara al golf decentemente, pero ponían interés. El primer recuerdo de golf está ligado, yo creo que con los veranos y, bueno, y con la figura de Vicente Ballesteros, porque siempre presumes de que te ha enseñado un Ballesteros a jugar al golf. Es que es un privilegio único, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aprender a jugar al golf? Fue bonito, yo empecé a los 7 años, mi primer profesor fue Vicente Ballesteros, fue el que me enseñó a jugar a golf y tengo muy buenos recuerdos de él. Bueno, tenía 7 años. ¿Era cariñoso? Era muy cariñoso, era una persona realmente cariñosa, éramos chavales de Va a ser cariñoso Vicente Ballesteros. Vicente Ballesteros era un excelente profesor, pero tenía gastaba una mala... Con los niños de 7 años, yo era algo especial para él. Raquel Carrillo, de Entiéndelo. hecho, Raquel Carrillo, de hecho, si te llevas bien con ella y le pillas el tranquillo a Raquel Carrillo, yo disfruto como un enano dando clases con ella, porque si no le pegas bien, te lo dice. A mí la primera clase que me dio Raquel Carrillo, por ejemplo, fue, empecé a dar bolas y cuando llegaba a 10 o 12 me dijo, Luis, o subes más despacio el palo o es imposible que te dé clase de golf. Pues ese es el estilo de... O sea son profesores que son de otro tipo de... están hechos de otra pasta distinta y gastan mala uva entre comillas, ¿no? Luego te ríes, joder, a mí me dijo eso y me reí. No, pero es que te lo dice a ti que eres un jugador de scratch, pero cuando se lo dice a alguien que está Claro. Aguantar. Que no pasa absolutamente nada. Que no hay que ir a casa corriendo a decirle, papá, es que me mira mal mi profesor de golf. Mira, si no quieres dar clases, no das, y si quieres dar, das. Es que no pasa nada. Creo que empezamos todos, más o menos todos con Vicente y el recuerdo era muy cariñoso con nosotros. Con los niños era, claro, estamos hablando que Vicente a mí me dio clases cuando yo tenía 6 años, 5 creo. Era un personaje muy particular, pero conmigo yo, claro, tengo vago recuerdo de él, ¿no? Pero el recuerdo que tengo de él, conmigo era muy cordial, mucha paciencia. Sé que no había gente más adulta que no tenía tanta paciencia, era muy especial, pero yo tengo un recuerdo de él muy bueno, y fue una pena que se marchara, por lo menos para mí, porque sí que tuve un tramo, un par de años en los cuales no hubo nadie que nos quisiera dar clase a los pequeños. Y hasta que llegó Francisco Lapido, creo que yo en ese caso tenía 9 años, por eso Vicente se marchó cuando yo tenía 6, 7, fueron 2 años, y la experiencia con Vicente, lo poco que puedo llegar a recordar, fue muy buena. Aparte, Ballesteros. Es que el apellido Ballesteros, es que acabo de empezar, estoy empezando deporte con el hermano de Sebe. Es que, y te hablaba, yo me acuerdo que te hablaba de experiencias de su hermano, y por lo menos conmigo el recuerdo que yo tengo con él es muy bueno. Muy cerrado, como buen pedreñero, sí. Carácter difícil, y él comentaba que estaba un poco harto de que todo el mundo le preguntaba siempre por su hermano. Y Vicente resulta que tenía un talento tan impresionante como el que tenía su hermano, o más. Lo que pasa que a lo mejor no lo supo desarrollar. Con una mano atrás se hacía el par del campo. Daba clases a mi madre también y a muchas señoras que... Sí, la verdad es que soltaba unas frases a veces que te descolocaban, porque es que no tenía ningún tacto a la hora de tratar a los clientes. Yo creo que era muy buen profesor, pero en ese sentido no tenía mucho tacto. Pero yo creo que a mí, por ejemplo, a mí personalmente me ha servido mucho esa manera de enseñar. Bueno, quiero decir, a lo mejor a mí me exigía más que a los demás, pero hombre, yo creo que a una señora no la puedes decir ciertas cosas, ¿no? Hay que tener un poquito más de tacto, pero pues conmigo yo muchas veces llorando me iba de la clase, ya te digo. Pero creo que a lo mejor eso me sirvió para crecer también, como esa exigencia que él me introdujo, pues luego yo también me la he aplicado a mí misma a la hora de entrenar. Yo digo, estaba totalmente ilusionado de dar clases y tal. Y como estaba Vicente, le digo, Vicente, vamos a dar unas clases y tal y cual. Cogemos unos palos y todo esto que ellos tenían o que veían en ese momento, que habían traído. Y entonces me ve y me dice, no, usted no jugará nunca al golf por la mano. Bueno, digo, no pasa nada.
tantas cosas me han pasado ya en la vida, porque ya nací con la mano así pequeña, no quiso crecer, ya nací así con ella, y digo una cosa más, pues no pasa nada. Bueno, con que estaba la señora de Tato, dice, oiga, no se preocupe, que mi marido viene mañana, que ha dado clases a personas con más defecto que usted. Con que Tato me da clases, muy bien. Y desde entonces, alguna clase he dado, algún año, pero nunca más he dado ninguna clase. Empecé a dar clase con Vicente Ballesteros, que era muy buen profesor, pero tenía muy mal genio, era una persona muy exigente. Yo cogí la clase que tenía mi padre se enfadó con él y yo cogí su clase y la verdad es que aprendí bastante con él el primer año. Era muy serio, pero muy buen profesor. Era un hombre, era muy santanderino, en el sentido de que era muy seco, pero cuando tenía confianza era otra cosa. Ahora, como profesor, de maravilla. A mí eso sí, lo que me dijo en cuanto me vio hacer el swing, me dijo, tiene usted el swing de Heiskibel. ¡Buah! Vicente era un profesional y eso, pues bueno, pues de alguna manera lo suplía, ¿no? Vicente tenía mal genio, claro, sí, tenía Ballesteros. Genio Ballesteros, todos ellos, excepto, me parece que era el hermano Baldomero. Baldomero era más suave, pero todos ellos, todos los Ballesteros tenían un genio, eran fantásticos, buenísimas personas y grandísimos jugadores, pero cántabros. Vicente era un grandísimo profesor y estupendo, pero tenía mucho genio. Entonces yo, por genio, me cambié con Pablito, que era encantador. Pues Vicente era un tío serio, pero yo lo recuerdo como muy buen profesor. Quiero decir, yo con Pablo no di clase nunca, y con Tato creo que alguna vez. Tato, digamos, era como más dicharachero, más simpático, era un tío más que se hacía más querer. Vicente no, Vicente quizá era más distante, pero yo estoy súper contento de que me haya enseñado él, pero no tanto por su nombre, sino porque luego también he visto y me he fijado que los swings de cada uno también se perciben por el profesor que han tenido. Entonces, no sé, yo creo que era un buen profesor. Pues mira, a mí me enseñó a jugar al golf, el primer profesor que tuve fue Tato, Victoriano Tapia, y luego Pablo García. Eran buenísimos y la verdad es que te enseñaban a jugar pues de manera tradicional, no había pues ni vídeos ni métodos actuales, pero te enseñaban a jugar muy bien y la verdad es que estaban mucho con nosotros. Me acuerdo perfectamente, era un domingo, estaba llena la barra de gente y bueno, te vamos a presentar a un profesor tal, y con Pablo García empecé, y con Pablo García he hecho pues no sé, pues igual 18 o 20 años de clases con él. Era un fenómeno. Me dijo el primer día sube y para y me lo tomé muy en serio y ahora hago la célebre paradiña arriba, que hay muchos que me la han intentado quitar, pero los profesores me dicen que ni se me ocurra quitármela, que eso es, haciéndolo bien es una maravilla para llegar cuadrado a la bola. Mis primeras clases fue con Pablo García, muy buen profesor, yo he aprendido poco, mucho que sé con él, aunque después me han retocado algunos más, pero las primeras clases fueron en una sala que había en Zaragoza, al lado de la calle Canfrán, que era un sitio como un gimnasio, que jugabas contra una pared, contra una lona. Empecé a dar clases con Vicente, como he comentado, pero yo enseguida Vicente se fue con su hermano a La Manga y empecé a dar clases con el que realmente luego me dio la proyección de aprender lo poco que sé, fue Pablo García. Pablo García era un muy buen profesor, bueno, y la verdad es que Pablo tenía un swing impresionante. Yo creo que si Pablo, y supongo que me oirá, si hubiera medido un palmo más, hubiera sido un grandísimo jugador, porque le pegaba la bola fenomenal. Sí que en los greens era un poquito más, hasta yo le ganaba alguna vez, porque le faltaba un pelín de tensión, pero buena persona y buen profesor, y yo creo que aquí ha dejado un recuerdo bueno. A mí lo que me gustaba más que el golf era hacer lo que hacía mi hermano, copiarle. Entonces empecé a venir a verle cuando él estaba en la escuela, empecé a coger un palo, a hacer unos cuantos swings y Pablo García, que en esa época pues era profesor, me vio y le dijo a mi madre, oye, este chico se coordina bien, lo mueve bien, etcétera, ve trayéndolo que yo le iré echando un vistazo. Entonces me acuerdo de muy pequeñito, de hecho tengo las fotos, etcétera, de bueno, pues estar pegando bolas en la cancha y
intentar hacer lo que hacía mi hermano. Pablo durante muchísimos años, hasta que vino Paco con Pablo. Recuerdo una expresión, que además me parece ridícula contarla, pero recuerdo una vez que estaba arriba que me decía, tira de la campana. No me preguntéis por qué, pero ese tira de la campana, eso lo recuerdo de Pablo. No sé, era muy pequeña. Tú ya lo sabes, yo me quedé muy viuda muy joven, a los 30 años, y me acogieron maravillosamente y tal. Y al año siguiente de quedarme viuda, se quedó viudo el que es ahora mi marido. Entonces seguíamos viniendo. La anécdota tiene mucha cola porque, entre otras cosas, Pablo, el profesor, tuvo mucha culpa de que nosotros... Que Pablo estaba metido en todo. Porque Pablo, éramos los dos alumnos del profesor. Yo tenía clase a una hora y Josito a la otra. ¿Qué hizo? Nos las puso seguidas. A mí me puso, por ejemplo, a las 4 de la tarde y a mi marido le puso en la clase a las 4:30. Como Josito en aquellos tiempos no le daba mucha afición, estaba por ahí de viudo alegre, pues entonces no daba las clases casi nunca. Entonces Pablo me daba a mí la clase de Josito hasta que empezó a venir, hasta que empezamos a ligar y empezó a venir. Al año siguiente nos casamos y antes de casarnos fuimos el primer matrimonio de socios, no de pareja, de socios, que salía de la Peñaza. Me parece que era Pablo García. Y unas clases con él. Luego, no sé por qué circunstancias, hice una buena amistad con el joven de ahora, ¿cómo se llama? Con Miguel. Y pues continué con él, pero en fin, me dio muchas clases de gol, así juego de mar, ¿no? Mi primer profesor fue aquí, Victoriano Tapia, que se llamaba Tato, y la verdad es que tuve suerte porque que Tato era, como profesor, era genial, era un suinazo, era muy elegante y dando clases era muy bien. Y bueno, cuando eres niño todo es como una esponja. Yo, el primer profesor que recuerdo es Tato Tapia. A mí Tato Tapia es el primer profesor que tuve yo que me dio clases. Este señor vivía aquí además, con su mujer y con su madre. No sé si era su madre o la madre de su mujer que se llamaba Lola. Y Tato a mí me empezó a dar clases de golf. Y luego ya se organizaban cursillos, empezaron a organizar cuando yo era pequeño, era muy pequeño, se empezaron a organizar cursillos de niños. Entonces te cogían desde la guardería, te iban al campo de prácticas y hacías una clase grupal con un profesor y estabas dando bolas durante X tiempo. Nuestro primer bautismo de golf aquí fue en La Peñaza, evidentemente, y yo tendría 6, 7 años en aquel entonces, y fuimos la primera clase con Tato. Y estábamos Macarena y yo, y fuimos después con los hijos de unos amigos de mis padres, y nos juntamos ahí como unos 5 o 6, que éramos todos rubios, todos pequeños, y la verdad que éramos diabólicos. Y esa primera clase, la verdad que fue, Tato dijo, estos que no vengan más, directamente que no pisen el campo de práctica, porque nos portamos, la verdad, que fatal, claro, riéndonos, no sé qué, no haciendo caso. Y esa fue la primera clase, el bautismo del golf. ¿Vale? Después, cuando se calmaron las cosas, pues ya pudimos regresar, ya Tato se olvidó un poco de nosotros y dijo, bueno, vamos a ir por separado, vamos a dividir al enemigo, que así los puede tener controlados. Y bueno, y ahí es cuando comenzamos ya. Pues los inicios en el golf, personalmente yo me inicié con Tato, que tenía un swing espectacular. Siempre recordaré aquellas bolas de avión que pegaba unos hierros 5 que hacía así y luego subían hacia arriba. No era una bola que subía hacia baja y subía hacia arriba, increíble, muy bonito, y yo creo que él, igual que Vicente Ballesteros, igual que Pablo, etcétera, pues fueron los que nos iniciaron un poco en ese tipo de swings que había en aquella época, ¿no? Que creo que eran como más técnicos y más bonitos estéticamente, ¿no? Y yo creo que esos fueron los primeros recuerdos que tengo también de aquellos cursillos que nos daban estos 3 profesores, ¿no? Yo creo que teníamos mucha suerte en los profesionales que teníamos, porque cuando tuvimos a Vicente, un fuera de serie, a Tato, un grande, y a Pablo, otro, ahí había mucho nivel de aprendizaje, eran maestros muy buenos, y a los socios de aquí pues les hicieron jugar bien a golf. Se volcaban mucho, anécdotas, bueno, pues eran serios, y alguna vez venían con nosotros a los campeonatos de España, porque se veían como involucrados, ¿no? Pues si mi pupilo va a un campeonato, pues yo voy con ellos. Pero la verdad es que sí, los queríamos mucho, pero bueno, formaban parte de nuestra familia. Mientras estuvo Tato aquí fue siempre nuestro profesor.
y de hecho, Macarena, como comenzó a despuntar pronto como infantil, pues bueno, pues tenía pues una dedicación pues especial, ¿no? Con Macarena, Tato. Y de hecho, pues bueno, en muchos viajes que hacíamos por España para jugar competiciones, pues bueno, Tato venía con nosotros, ¿no? Y la verdad que tenemos un recuerdo de él pues muy grato. La verdad que fue, además vivía aquí en la entrada del club, ahí cuando pasas la barrera justo a mano derecha, y bueno, pues la verdad que era, pues, lo veía siempre aquí. Pues una vez que se marchó Vicente, que no, en esa época no había ningún profesor que o tuviera horas disponibles para niños, y ya vino otro profesor que se llamaba Francisco Lapido, y a partir de ahí ya los cursillos eran con Pablo, con Miguel Ángel, con Paco Pino. Y así empecé yo a dar clases de golf, primero con Tato, luego creo que di clases de golf con Pablo también, con Pablo García. Luego vino uno que se llamaba Francisco Lapido, que también di clases con él, un profesor que era muy bueno. Salva Rivero estuvo también una temporada. Y así sucesivamente, pues con Paco, ¿quién no da clases con Paco Pino? O sea, Paco Pino lleva aquí desde que yo he nacido casi. Entonces con Paco Pino pues también he dado clases de golf. Y Miguel Ángel Jiménez también ha dado clases de golf. Y mi última profesora, Raquel Carriedo, que he estado dando clases con ella 2 o 3 años, y con mi mujer también dando clases de golf los dos. Mi primer recuerdo en La Peñaza es aquí en la cancha, una clase que di con Paco Pino, nada más llegar al club. Mi padre le conocía, son amigos de toda la vida, y eso, mi primera clase con Paco. Mi primer recuerdo en La Peñaza yo creo que puede ser clase con Manolo, cuando tenía 4 o 5 años con mi padre al lado. Mi primer profesor fue Miguel Ángel y yo empecé pequeñita, no sé si tendría 8 o 9 años, pero no estaba muy por la labor de jugar, estaba más distraída con los pajaritos, con los animales, que sí tenía frío. Entonces, bueno, Miguel Ángel con muy buen criterio le dijo a mi madre: mire señora, usted no quiero que pierda ni el tiempo ni el dinero, y su hija ahora mismo no está en modo de jugar a golf. Con el profesor que aprendí aquí en La Peñaza fue con Miguel Ángel Jiménez. Recuerdo los 5 pasos del golf, los míticos 5 pasos del golf, de la colocación, inicio de la subida, bajada, y estar todos, porque antes en las clases de los sábados por la tarde, como éramos tantos niños, nos ponían como en la segunda plataforma de la cancha de prácticas, donde estaba más o menos 25 o 30 metros, y estar 40 o 50 niños ahí abajo, todos repitiendo los pasos una y otra vez. Pues como los vemos cada día, no los valoramos tanto, pero los profesores que hay en La Peñaza son muy buenos, y eso yo creo que contribuye también a que salgan tantos niños que lo hacen bien y que compiten. Niños hay muchísimos ahora, eso sí que es verdad que ha crecido mucho con todos los cursillos y todo eso está muy bien también. El futuro, es que es el futuro del club son los niños, y eso sí que es verdad que ahora se les está dando mucha más importancia que se les daba cuando eran en nuestra época. Esto es mucho más organizado. Lo de Wiggly y todos aquellos era más rústico. Lo de la escuela ahora, Chuta, que es una pasada, saldrán jugadores buenísimos de aquí, y además entre tanto seguro tiene que salir. Vamos, yo sé, por lo que veo en mis nietos, pues está muy organizado lo de una vez al mes hay un premio infantil, que eso les ayuda no sé, les gusta. El proyecto empezó sobre 2012 y ya llevamos muchos años y hemos conseguido lo más importante, crear la semilla de la cantera. Así que hoy en día hay muchísimos niños que ya están compitiendo y que el golf es su primer deporte, que es lo importante. Muchísima culpa de eso lo tuvo Ángel Asín, que bueno, me presentó un proyecto que era una utopía. Bueno, pues al final la utopía se cumplió, se pudo hacer, y la satisfacción de ver, yo creo que entonces, cuando entré en la presidencia, habría como 25 o 30 niños en la escuela y pasamos a casi 200 al principio. Ver a 80, 100 niños con la camiseta roja chillándote, y eso es impagable, es una experiencia impresionante. La Escuela de La Peñaza ha marcado un poco mi adolescencia. Yo empecé un poco cuando se creó, he pasado por todos los niveles, he podido jugar a golf como juego pues gracias a ello, y eso, he vivido todos los años, he hecho los amigos que tengo ahora del club, pues son gracias a ello, todos los profesores que he conocido, los viajes que he hecho, me ha marcado
me ha marcado bastante la escuela. La época de la escuela a mí sí que me encantó. O sea, yo me acuerdo que me llamó Chema, me acuerdo de hablar también con Ángela Sin, con Pepo de todo lo de la escuela, lo que se estaba montando, y yo me acuerdo que siempre se lo digo a Chema, le doy las gracias siempre por haberme llamado y decirme, oye, estamos montando esto, deberías de venir, porque me acuerdo de los recuerdos que tengo con los de la escuela, de la cancha nueva, de ver ahí cómo los niños, pues cada campeonato lo iban haciendo mejor, también de los valores que les transmite el golf. Yo creo que lo de la escuela, fíjate que yo nunca lo pensé, pero es una de las mejores cosas, una de las mejores experiencias que me ha dejado la Peñaza, el haber tratado esos años con niños, haber aprendido también de los profesores. Sí, ahora tengo la suerte de continuar lo que he sido como jugador de monitor en la escuela de la Peñaza, y la verdad es que es una alegría, porque yo he sido muy feliz en la escuela y ver que los niños también lo son, ver cómo crecen, ver cómo mejoran y ver que están a gusto, para mí pues, es una satisfacción increíble. Pues es una satisfacción y la cantidad de familias que se han hecho por los niños, se han hecho socios por los niños, o que se hubiera dado de baja y han vuelto a estar en el club, eso es un recuerdo increíble. La escuela ha sido muy revolucionaria, ha cambiado mucho la vida del club y las instalaciones. Yo cuando empecé en la escuela las clases eran en el frontón, bueno, para mi nivel eran en el frontón, los mayores sí que jugaban en la cancha, en el campo, y pues me acuerdo que empezábamos con juegos, jugar al gavilán, jugar al pilla-pilla, cosas que calentar que no tienen mucho que ver con el golf, ¿no? Y veníamos aquí a patear, venía a la cancha, pues me hacía mucha ilusión, me veía con los mayores, con los que sabían jugar, y bueno, poco a poco fui mejorando más o menos rápido. Pues recuerdo cuando los primeros años jugaba con los palos de plástico que dan a los niños pequeños para empezar, y luego ya cuando éramos ya más mayores nos subieron aquí a entrenar a esta cancha, porque antes entrenábamos en la de abajo. Me acuerdo que siempre primero calentábamos todas las articulaciones y luego nos decían ejercicios de, por ejemplo, tienes que tirar y meterla en el aro o pasarla por encima del cono, esas cosas. ¿Y la primera vez que subisteis aquí? ¿Te acuerdas? No muy bien, pero me acuerdo que me gustó mucho porque era como ya para más mayores y me gustó mucho. No aprendíamos tanto, pero sí aprendíamos a hacer el swing, nos colocábamos, las palancas. No recuerdo muy bien. Ahora ya te sale más fácil. Sí, ahora ya. ¿Qué era más divertido? ¿Abajo, con los palos de plástico o ahora? Ahora, arriba, porque le pegas más fuerte, haces más distancia, me gusta más. Después de tanto tiempo jugando campeonatos, los de fin de escuela o los de la escuela en general, el hexagonal y todo eso, la verdad es que te creas un grupo de amigos solo de la Peñaza que te ayuda mucho el hecho de llegar y ves a alguien entrenando y dices, ay, mira, me voy a poner a entrenar con él y cosas así. Y te creas un grupo de amigos, la verdad es muy bueno, sí, y muy grande también. Es gente que puedes confiar con ella y sabes que vas a tenerla ahí para llamarla y que, no sé, puedes echar una partida, un match, y vas a poder jugar con ellos ahora, dentro de 10, de 20 años. Un día un padre me dijo una cosa que se me quedó grabada, que me dijo, yo antes tenía que obligarle a mi hijo a subir a la Peñaza y ahora él es el que me obliga a subir a mí, porque al final los niños son los que mandan y si el niño te dice que hay que subir a la Peñaza, el padre hace lo que sea. Al final el padre se pone a jugar también y al final pues tenemos lo que pretendíamos lo logramos con eso. Ahora estamos haciendo la continuidad de la escuela, seguimos dando clases entre semana y fin de semana y la verdad es que ha rejuvenecido mucho el club, es una base de futuro porque al final van a ser futuros socios que van a jugar y estamos muy contentos con la escuela y esperamos que siga muchos años igual de bien que está ahora. La verdad es que en la junta anterior se le quiso potenciar, yo creo que es el futuro del club, yo creo que ahora tener 150 chavales que tenemos en la escuela, yo creo que es el futuro garantizado del club, hace que 150 chavales y otros 150 mayores, padres, estén involucrados y yo creo que es que tenemos que seguir dándole de comer a esta escuela infantil. Yo creo que si queremos tener futuro tenemos que tener gente por detrás que nos empuje a los mayores. Mientras siga habiendo escuela infantil,
que yo creo que otra vez habría que intentar revitalizarla un poco, pues todo irá bien. Yo creo que esa es la clave de que un club tenga socios que quieran venir. Es un deporte familiar y si los niños piden venir, los padres vendrán y los padres jugarán. Yo creo que es muy importante siempre apoyar el golf infantil. Y bueno, se ha hecho muy bien en La Peñaza estos últimos años. La verdad es que se ha hecho muy bien. En mi época eso no existía, desde luego. O sea que yo creo que eso no hay que perderlo, hay que seguir trabajando con eso. Se ha dado con el quid de la cuestión, es decir, el futuro de todo son los niños, son los infantiles, y esto es así. Y ahora yo creo que se está poniendo el foco en los infantiles, en crear cantera, y bueno, pues también un poco producido por el signo de los tiempos. Yo creo que tiene un buen futuro, porque claro, entre las piscinas, los niños, las clases que dais a los infantiles, que eso es que hay que traer a la gente joven y que los niños empiecen desde pequeños a jugar al golf, es la única manera. Como el que empieza en bicicleta, luego no se le olvida. Y luego ves la cantidad de chavales. Es que, como os decía antes, éramos 8 cuando vinimos aquí. 8, ¿eh? Y 8 que nos soltaban a hacer lo que queráis. Era una cosa aquello tremendo, ¿no? Y ahora los cursos, todos estos grupos, ¿no? de gente de todas edades, que es ilusionante para el club, ver que salen por ahí, ver que sale gente con unos hándicaps en aquel momento impensables, ¿no? Y que ahora hay chavales que juegan de maravilla, ¿no? La generación que va a venir, yo creo que esa nos va a pasar a todo lo que hemos hecho, pues, las generaciones más mayores que yo, lo que hemos hecho también mi generación, etcétera. Yo creo que de la escuela va a salir gente que lo nuestro lo va a dejar en nada. Espero que el futuro del club, con nuestra escuela infantil, llegamos a conseguir lo que estamos consiguiendo ahora mismo, que son objetivos en tema de que conseguimos clasificar muchos niños al Campeonato de España, pero lo más importante, que los niños disfruten en compañía de otros niños y que aprendan a jugar aquí en el campo con otros niños y a pasar el día aquí, que tenemos unas instalaciones maravillosas, tanto el tiempo libre como la parte de arriba, y sobre todo que los niños tengan la sensación de que La Peñaza es su club, que tengan ese sentimiento de club y que disfruten de tanto del club como yo disfruté del mío cuando estaba en la infancia.